Estamos grabando este video en un apagón, algo que está ocurriendo a diario en mi ciudad, en Maracaibo, en Venezuela, potencia petrolera. Bueno, esta potencia petrolera tiene en estos momentos a la principal entidad petrolera de este país petrolero a oscuras a diario. Pero en fin, como dice un amigo, paciencia. Estamos en lo que aparentemente es la salida de la pandemia, aceptando y entendiendo que el COVID nos va a acompañar por muchísimos años, de pronto siglos, pero por lo menos o por lo pronto muchísimos años. Pero pareciera que ya estamos saliendo como humanidad de la pandemia. Pero cuando la pandemia llegaba, cuando mostraba el peor de sus rostros, cuando la humanidad estuvo verdaderamente amenazada, cuando nos viene a la mente la imagen del Papa atravesando aquella plaza sola del Vaticano al inicio de la pandemia, había una especie de esperanza, y es que esta pandemia, o debido a esta pandemia, la humanidad como tal entendiera el valor supremo y superior de la fraternidad, y que de alguna manera la humanidad iba a salir fortalecida, unida y pues de cara a nuevos retos. Hoy vemos que esto no fue así, todo lo contrario. Salimos de la pandemia para entrar a la guerra en Europa, una guerra que amenaza permanentemente con transformarse en mundial. La pandemia, si bien es cierto, nos ofreció cuadros maravillosos de aquellas personas que cantaban desde los balcones, que interpretaban música desde los balcones, esas imágenes de aquellos animales volviendo a espacios que alguna vez fueron de ellos, eh, esas imágenes de médicos sacrificando sus vidas para que otros pudieran vivir, escenas que todos vimos. eh, También desarrollamos lo peor que como seres humanos podemos vivir. Acá en mi ciudad se traficó con la salud, se traficó con la necesidad del otro, con el temor del otro. Y eso sin duda deja cicatrices, deja heridas, heridas que ahora, si no sanamos correctamente, volverán a abrirse, y quizás de qué manera. Zygmunt Bauman es un filósofo interesante, muy importante, que tiene una visión muy acertada de estos tiempos líquidos, como él los llama. Afirmaba en una entrevista que el hombre de hoy buscaba el fin o la búsqueda de la felicidad terminaba siempre en una tienda, producto de este afán consumista en el que estamos, y manifestaciones de ese consumismo en la hipersexualidad, en fin, lo que estamos viviendo ha hecho que nos alejemos aún más de lo verdaderamente importante, aquello que Antoine de Saint-Exupéry llamaba en El Principito lo invisible, ¿no? Aquello que verdaderamente es importante es invisible a los ojos del hombre. Lo cual me recuerda, por supuesto, esa línea del credo, cuando se me recuerda que Dios ha creado lo visible y lo invisible. Con lo visible no hay problema,
con lo invisible. He allí la circunstancia, ¿no? Y lo que de alguna manera ha impulsado este video, los otros videos, incluso mis clases como profesor, el rescate de eso invisible, porque resulta que allí es donde se concentra lo que nos mantiene en pie. Hoy quiero compartir la lectura de la máxima figura de la literatura, yo creo que de la cultura y del pensamiento de la India. Dudo que haya un poeta de esta tierra maravillosa que haya alcanzado mayor universalidad. Me refiero a Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, poeta, pintor, músico, reformador de alguna manera de la India, quien le abre la puerta a la India el siglo XX, desarrolló junto con otros intelectuales de la India un rescate de lo indio. Recordemos que la India estaba sometida a al Imperio Británico, y esta relación desfiguró un poco la identidad del indio, no solamente por su condición de esclavitud, sino que era señalado permanentemente de serlo, y además tenía que sentir vergüenza de eso que precisamente lo hacía indio. Tagore, encabezando a estos intelectuales, inicia una búsqueda muy parecida a la de los intelectuales de la generación del 98. La generación del 98 va en busca de lo español, Tagore va en busca de lo indio. Y va en busca de lo indio para verificar si efectivamente esto no vale de nada o si por el contrario es muy importante. Y se da cuenta de esto último. Es muy importante, tan importante como respirar. Y es a partir de ese momento cuando realmente comienza una búsqueda de la libertad que luego conseguiría Mahatma Gandhi, que bebió de ese momento. Mahatma Gandhi es un producto, me perdonan el concepto, pero es un producto de esa búsqueda. De no haber iniciado Tagore y estos intelectuales esa búsqueda de lo indio, probablemente el mundo no había conocido al Mahatma Gandhi, y quizás cómo estaría hoy la India. En esa búsqueda de lo indio, Tagore comprende lo fundamental que es el mundo simbólico, no para el indio, sino para el ser humano, porque es que en el mundo simbólico, en el mundo de los símbolos, es donde se va a desarrollar todo el concepto moral de un pueblo, y que a su vez va a generar unos principios éticos de convivencia, pero es que allí también están el alimento para los recursos religiosos y espirituales. Y esto definitivamente apuntala al hombre frente al mundo que vive. Cuando este universo simbólico desaparece o es exterminado, entonces tenemos al hombre buscando la felicidad en una tienda, en un mercado. Hoy peor que antes, porque por lo menos antes yo tenía que salir de mi casa para ir a la tienda y de alguna manera encontrarme con otros. Hoy no, hoy lo puedo hacer desde mi casa, por supuesto si tenemos electricidad, si hay luz, ¿no? Entonces ya ni siquiera tenemos la necesidad del contacto con el otro para acceder a la tienda, lo puedo hacer desde mi casa. Y esto ha desfigurado por completo el mundo interior del hombre, que es allí donde verdaderamente se sostiene, independientemente de la información que nos arrojen las redes o la cultura en la que estamos. Una cultura que nos va alejando cada vez más de este universo espiritual. Por ello, Juan Pablo II se refería a esta situación como una especie de cultura de la muerte,
una cultura de la muerte tejida, destejida y vuelta a tejer por ideologías del mal. Las más resaltantes, por un lado, un capitalismo malentendido y por otro lado, un comunismo malentendido. Tagore, en esta búsqueda por lo indio, entonces descubre un universo maravilloso que va a determinar el futuro de la India. Por eso quiero compartir con ustedes hoy una lectura de Rabindranath Tagore, bellísima como toda su obra, plena de cosas muy profundas, pero simples, sencillas, porque en lo sencillo, como en un grano de mostaza, podemos hallar lo más significativo del hombre. Comparto con ustedes esta lectura de Tagore, extraída de su hermoso libro Regalo de Amante. Esto es un regalo de amante. Tenemos que aprender a ser amantes, pero lejos de la concepción tradicional que tenemos de la palabra. Debemos ser amantes, debemos ser enamorados permanentes. De otra manera será imposible salir de este atolladero. Comparto con ustedes entonces esta lectura de Rabindranath Tagore. No eres más que una imagen. No eres tan verdad como esas estrellas, como esta tierra. Ellas palpitan con el ritmo de las cosas, pero tú estás inmensamente aislada en tu inmovilidad, pintada forma. Un día tú andabas conmigo, y tu aliento era cálido y tus miembros cantaban vida. Mi mundo encontró tu habla en tu voz y tocó mi corazón con tu cara. De repente se detuvieron tus pasos del lago de la sombra de para siempre jamás, y yo seguí solo. La vida, igual que un niño, corre y ríe, sacudiendo su carrera de muerte, y me llama con señas, y yo voy tras lo invisible. Pero tú sigues en pie ahí donde te quedaste quieta, detrás de esa tierra y de esas estrellas, y eres solo una imagen. No, no puede ser. Si el fluir de la vida se hubiera parado del todo en ti, detendría su corriente el río y su piel la aurora, en su cadencia de colores. Si el relumbrante crepúsculo de tu pelo se hubiese perdido en la oscuridad sin esperanza, la sombra de arboleda del verano moriría con sus sueños. Puede ser verdad que yo te olvide. Nos apresuramos sin hacer caso, olvidando las flores en el seto del camino, pero ellas respiran inadvertidas dentro de nuestro olvido, llenándolo de música. Es que tú te has mudado de mi mundo para sentarte en la raíz de mi vida, y por eso es este olvidar, recuerdo perdido en su propio abismo. Ya tú no estás ante mis canciones, sino que eres ellas. Viniste a mí con el rayo primero de la aurora y te perdí con el último oro del anochecer. Desde entonces estoy siempre encontrándote por la oscuridad. No, no eres solo una imagen.